Hola, soy Agustín Lizana y esto es Empresa y Negocios en Tele13 Radio. En la actualidad, los datos personales se han convertido en uno de los activos más valiosos y sensibles de la economía digital, desde redes sociales, historiales médicos, hasta registros de consumo. Estamos constantemente generando información que circula a gran velocidad, muchas veces sin saber con seguridad cómo se recolecta, almacena o utiliza. En este contexto, la entrada en vigencia de la nueva ley número 21.719 de protección de datos personales en Chile marca un antes y un después. Esta legislación busca no solo garantizar los derechos fundamentales de las personas en cuanto a su privacidad, sino también establecer obligaciones claras para organizaciones públicas y privadas que gestionan datos personales. Data Compliance nace como una respuesta ante esta nueva era, ofreciendo asesoría legal en el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y privacidad, ciberseguridad, gobernanza de datos, estándares de transparencia e incluso regulación de la inteligencia artificial. Para guiarnos sobre los desafíos de esta transformación legal y cómo las organizaciones pueden adaptarse a esta nueva normativa, conversamos con Marcelo Drago, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, expresidente del Consejo para la Transparencia, presidente de la Asociación de Profesionales de Protección de Datos y experto en políticas públicas, además de Pablo Contreras, doctor en Derecho por la Universidad de Northwestern, abogado de la Universidad Alberto Hurtado y director del doctorado en Derecho de la Universidad Central. ¿Cómo están? Agustín, gusto saludarte. Un gusto tenerlos aquí presentes. ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias. Para partir, ¿cómo nace Data Compliance y cuál es el propósito que los impulsó a trabajar en este cruce entre tecnología, derecho y gobernanza de datos? Básicamente fue llenar un vacío de asesoría, de acompañamiento a organizaciones complejas para cursar, digamos, este camino hacia y adecuarse hacia la nueva ley de protección de datos personales. Todo el tiempo nos estaban pidiendo apoyo, nos estaban haciendo preguntas, nos estaban preguntando qué tenemos que hacer, digamos, ahora que salió la nueva ley, y nos organizamos para poder dar esa asesoría de forma permanente y especializada. Y la idea era conectar parte del trabajo que ya veníamos desarrollando. O sea, en mi caso, yo he estado investigando estos temas desde la academia. Con Marcelo hemos trabajado en el mundo público y en el mundo privado. Entonces, las soluciones para este vacío de asesoramiento no son tan sencillas. Es una ley muy especializada, es una ley bastante radical en lo que pasa en Chile y que trae una experiencia de afuera que tiene que ser trasladada, adecuada y que para ello, bueno, nosotros nos juntamos para ofrecer ya productos mucho más estandarizados de servicios, de asesoramiento, en general de implementación de un modelo compliance para las organizaciones. Claro que sí, y en ese sentido, ¿cuáles son los principales cambios que trae esta nueva ley de protección de datos en Chile y qué desafío representa esto tanto para el sector público como para las empresas privadas? La verdad que este es un cambio histórico, es un antes y un después. Claro. Y las organizaciones tienen que hacerse responsables de los datos que utilizan de todos nosotros, de todas las personas, y tienen que poder demostrar que están cumpliendo con la normativa. Esto representa, además, una ley con dientes, una ley que incorpora una autoridad de protección de datos nueva, con fuertes facultades fiscalizadoras y sancionatorias, cuestión que no hemos visto en el país y que francamente representa un giro en 180 grados lo que tenemos hoy día. Aquí la transición va a ser compleja justamente por la ausencia de cultura y de conocimiento en esta materia, y esta nueva ley representa realmente un giro histórico al cual todos nos vamos a tener que adaptar. Claro que sí. Desde su experiencia, ¿cómo están reaccionando las grandes empresas chilenas frente a esta nueva exigencia legal? ¿Hay preparación real o aún hay mucho desconocimiento? Yo diría que esta es una materia altamente especializada, primero. ¿Cómo puedes usar legalmente los datos? Esa es la pregunta que una organización tiene que hacerse para entrar a conversar. Y cuando hablas de datos de clientes, de trabajadores, de proveedores, con tu entorno, con las comunidades, por ejemplo. Entonces, datos siempre vas a encontrar. No tienes ninguna empresa que haga solo cosas con robots. Siempre vas a tener algún trabajador, alguna relación con el entorno, etc. Entonces, yo diría que hoy día las organizaciones tienen que hacerse esa pregunta
Esto es un desafío en una medida legal, en una medida de compliance, en una medida de tecnología, pero es todo junto y es entonces una cuestión interdisciplinar. No Claro. basta tener un software. Ese tipo de estrategia a veces es costosa y es errada. Tampoco basta el mero papeleo si no cambias las culturas organizacionales. Entonces, lo que hemos ido observando junto a Marcelo es que hay dificultades desde el punto de vista de la empresa. Muy poquitas se están adelantando. Y si bien hay una vacancia, falta bastante. Sobre todo desde el punto de vista de un vacío, yo diría, que hay en esto. Sí, yo creo que hay confusión en muchas organizaciones. Confunden protección de datos personales con ciberseguridad. Creen que es proteger la información desde un punto de vista del blindaje, de que no lo hackeen, Claro. de que no se filtre, de que no se lo roben. Sí, también es eso, una parte pequeña, pero el grueso de esto es cómo la organización usa legítimamente los datos y cómo puede probar ante los titulares, ante todos nosotros, ante quienes son titulares esos datos, que lo estoy usando para los fines por los cuales fue recolectado por un tiempo específico, cumpliendo políticas de privacidad, cumpliendo con los derechos que tienen las personas sobre sus datos, a entregar la información en que se está utilizando, a suprimir los datos eventualmente en ciertas circunstancias. Entonces, muchas organizaciones están recién aprendiendo de que esto es totalmente distinto, es nuevo, porque en ciberseguridad algo teníamos, digamos. Yo creo que el país algo había desarrollado al respecto, pero en protección de datos no. Entonces, muchas organizaciones, como decía Pablo, se adelantaron, pero son las que están más conectadas internacionalmente, sobre todo los que tienen capitales europeos. Pero las propiamente chilenas o las que están desconectadas de eso, están recién dándose cuenta de lo que significa este cambio. Uno de los servicios destacados es la externalización del delegado de protección de datos. ¿Por qué este rol es tan relevante bajo la nueva ley y cómo lo implementan ustedes? Claro, es que, mira, la nueva ley establece un incentivo para el cumplimiento. Es una ley pesada, tiene obligaciones, tiene sanciones muy duras. Entonces, ¿cómo incentivamos a las organizaciones a que se suban a este carro y empiezan a cumplir? Una de las formas de incentivar es un modelo de prevención de infracciones, un modelo compliance. Ese modelo, si tú lo certificas ante la agencia de protección de datos, va a ser un atenuante ante un proceso sancionatorio. Es decir, si la agencia me va a sancionar, yo puedo decir, mire, yo tengo el modelo certificado, no puedo controlarlo todo, los riesgos los mitigo, pero no siempre se pueden eliminar, y eso le permite rebajar la multa. Y dentro de ese modelo, la figura del delegado de protección de datos es clave. Es una de las exigencias del modelo. Entonces, las empresas, las organizaciones, tienen básicamente dos alternativas para tener este modelo de prevención de infracciones. Uno es contratar a una persona, tenerla dentro, y ahí va a necesitar encontrar un especialista con los conocimientos, etcétera. Y eso para ciertas organizaciones grandes, por ejemplo, se justifica perfectamente o con mucho riesgo. Y en otros casos, lo que va a necesitar va a ser externalizar eso. El riesgo es menor, la cantidad de clientes son menores, pero quieres tener el modelo, porque sabes que puedes tener este riesgo. Entonces, en ese caso, tanto en el asesoramiento al delegado como nosotros prestando el servicio como delegado, lo que hace Data Compliance es acompañar a las organizaciones para que todas puedan tener un modelo de prevención de infracciones, todos tengan esta figura que exige la ley y por lo tanto mitigar los riesgos y enfrentar procesos sancionatorios en mejor pie. Sí, tiene todo el sentido. Ahora, abordando también algunas de las materias, comentábamos ya, ¿verdad?, la ciberseguridad y también en parte la inteligencia artificial. ¿Qué rol juega la regulación en estas áreas y cómo se conectan con la protección de datos? Esto va a estar cada día más complejo. O sea, Chile en los últimos 5 años ha pasado una serie de leyes y regulaciones que han ido cambiando cómo hoy día regulamos los delitos informáticos, la ciberseguridad, la protección de datos personales, y en el Congreso tenemos una ley, un proyecto de ley sobre inteligencia artificial, que sigue también la experiencia europea. El año pasado teníamos ya un reglamento de inteligencia artificial en la Unión Europea. Entonces, esto se va a volver cada vez más complejo, y en una economía digital, en donde los datos
son parte de la posibilidad de expansión de tu negocio, la forma de asegurarlo, usarlos lícitamente, resguardarlo, es la posibilidad de que crezca tu negocio. Es la posibilidad de no solo evitar multas, sino que de proyectar tu servicio, hacer una oferta mucho más ajustada a los clientes, en reaccionar antes a sus necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos nosotros es que estamos encima de este nuevo ecosistema regulatorio de lo digital, de los datos, de la información. Y vamos conectando porque las necesidades son bien específicas. Hay una ley marco de ciberseguridad que regula a solo ciertos sujetos, pero las obligaciones de ciberseguridad se superponen a las de protección de datos. Cómo responder a una agencia de ciberseguridad y a una futura agencia de protección de datos. Cómo aprovechar las economías de escala en el compliance en ambos casos. Ese tipo de desafío requiere una asesoría altamente especializada que tiene conciencia de cuáles son las reglas y cuáles son los equilibrios que puedes tener para ahorrar los costos de cumplimiento, pero también para en el futuro poder explotar esa información de manera legal y que te apuntale, te apalanque tu negocio. Bueno, sabemos que la ley tiene una fuerte inspiración en estándares internacionales, como bien comentaba ahora, la regulación en torno a la inteligencia artificial en la Unión Europea. ¿Qué referencias globales han considerado al momento de diseñar su modelo de cumplimiento, tal vez más allá de lo pionero que ha sido la Unión Europea en esta materia? La ley tuvo 7 años de tramitación. Sí. Fue una travesía por el desierto en buena medida. Claro. Pero cuando llegó la Cámara de Diputados, el proyecto sufrió un giro. Y le hemos dicho el giro europeo. Porque la versión que salió del Senado no tenía los elementos fundamentales que se necesitaban para que fuera reconocible internacionalmente esta legislación, sobre todo desde el ámbito europeo, para que después el país pudiera ser declarado país adecuado y lograr el libre tráfico de datos personales con el bloque europeo. Entonces hubo un giro muy profundo en la Cámara de Diputados, se trabajó muchísimo el proyecto de ley, se dio vuelta en 180 grados y lo que terminó siendo es una buena adaptación chilena del reglamento europeo, con elementos obviamente nuestros, con matices importantes, dado que nuestro país no había tenido la curva de aprendizaje que tuvo los europeos en esta materia, pero que recogieron no solo los sustantivos de la ley, los derechos, los principios, las definiciones, las fuentes de licitud, que era como el corazón de este derecho, sino que también el modelo de cumplimiento. Y el modelo de cumplimiento, afortunadamente, quedó bien descrito en la ley. Tiene rango legal, después la Agencia de Protección de Datos y la propia autoridad reglamentaria, el gobierno actual, tienen que emitir ya instrumentos que van llenando y complementando esta legislación en justamente el ámbito del cumplimiento. Pero los sustantivos están en la ley y los sustantivos tienen inspiración puramente europea. Perfecto. Ustedes son autores del primer libro en Chile sobre la nueva ley. ¿Qué motivó esta publicación y qué tipo de impacto esperan generar? Mira, la verdad estamos bien contentos con el libro porque en menos de un mes acabó el primer tiraje instantáneamente, se vendió todo lo que se había impreso, costó mucho reimprimir el libro y la verdad que ha sido un éxito de venta. Lo que nos inspiró fue justamente pasar al papel los conocimientos que habíamos obtenido con años de estudio, con años de trabajo, con años de publicaciones académicas, sobre todo en el caso de Pablo, en mi caso la experiencia en el Consejo por la Transparencia, la experiencia en tramitando la ley. A mí me tocó participar muy intensamente de esa tramitación y hacer propuestas de texto muy extensas que están hoy día plasmados en la ley y quisimos pasar al papel eso y tener de alguna forma se ha transformado, fíjate, que la referencia de la nueva ley en nuestro libro y eso nos tiene muy contentos. Y ahí también, mira, cuando hay una nueva ley que obliga a todo el mundo, al sector público, al sector privado, a empresas con fines de lucro, a corporaciones o fundaciones, tienes una necesidad de entender del aprendizaje, de la alfabetización básica que es difícil de llenar en el corto plazo. Entonces nosotros sabíamos esto porque ya habíamos estado trabajando con organizaciones que necesitaban ejemplos, necesitaban definiciones, necesitaban formas de explicar principios jurídicos, reglas de infracciones y sanciones, ejemplos en general. Uno aprende con ejemplos.
Y entonces vienes y estás en una organización y te dice la gente de la gerencia de personas, bueno, pero ¿y este correo electrónico es un dato personal o no? Ese tipo de cuestiones es una brecha que hoy día tenemos que cubrir en corto plazo. Entonces dijimos, esto no es solo para efectos de vender un libro, sino que es un esfuerzo que hacemos como consultora en la socialización de la protección de datos en nuestro país. Entonces, que cualquier persona, el psicólogo organizacional agarre el libro y, esta es la definición de dato personal. O el abogado que es fiscal de una empresa entiende a qué se refiere esta infracción o sanción. La idea es ahí que todos puedan acceder a de qué se trata esto y cómo se puede cumplir con la ley. Por eso está enfocado en el compliance este libro. La primera parte explica la ley, pero la segunda parte es qué cosas tienes que hacer para poder cumplir con la ley. Claro que sí. La nueva normativa exige que los países receptores de datos desde Chile tengan niveles adecuados de protección de datos, y justamente en el último informe de barreras comerciales de Estados Unidos se critica la falta de definiciones claras sobre el uso de cláusulas contractuales que permitirían transferir datos a países que no cuenten con estos niveles de adecuación. ¿Creen que se requiere una mayor claridad frente a ese punto? Nosotros revisamos bien ese punto, ¿sí?, del informe de la Casa Blanca sobre barrera al comercio. Y claro, en el contexto en que Trump estaba anunciando todas las nuevas tarifas globales, que después retiró, después volvió a poner, después retiró. Claro. Y la verdad que ese punto, a mi juicio, tiene algo de razón. En el sentido no que hay un vacío legal, en la ley están los elementos, pero la ley también determina que es la Agencia de Protección de Datos la que emite estas cláusulas contractuales tipo. Entonces son tipos, están redactadas por la agencia, aprobadas por la agencia, y esas se toman y se incorporan en los contratos. Pero la agencia va a estar recién, los consejeros de la agencia van a estar recién nombrados 2 meses antes de entrar en vigencia la ley. Y la agencia va a entrar en funciones con la ley. Entonces, efectivamente, de aquí hay un vacío en ese interreino entre que tenemos la ley y pueden aparecer estas cláusulas contractuales. Creo que es un vacío que hay que llenar, efectivamente, por una cuestión de seguridad jurídica, para que todos puedan ir incorporando estos elementos en sus contratos, blindarse legalmente, dotar de legitimidad al tráfico de datos que tienen que realizar internacionalmente, y eso vale para las empresas norteamericanas, para las europeas, para las asiáticas, para todos los que intercambiamos datos desde Chile con ellos, digamos. Entonces, ahí hay algo que hay que hacer, sí, que no es legal, que no tiene rango legal, no es una nueva ley ni complementar nada, sino que quizá adelantarse a lo que la agencia va a llegar a hacer y darle cierta claridad a todos los agentes de que las reglas del juego son estas y van a ser legitimadas posteriormente. Y déjame, porque uno habla de tráfico transfronterizo y, bueno, ¿qué es eso? Claro. Pero esto es comercio internacional, comercio electrónico por internet. O una cuestión que hacen todas las personas hoy día es almacenamiento de datos en la nube. Entonces, ocupar un servicio de cloud ya es casi tráfico transfronterizo de datos. O de repente el uso de redes sociales que están en otra parte. Entonces, los datos van, vienen, etc. Entonces, ese tipo de cuestiones que hoy día son parte de nuestra actividad cotidiana, de nuestra actividad comercial. Ese es el tipo de cuestiones que uno debiese cubrir con estas cláusulas contractuales, que es una advertencia desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pero bien hecho, con los elementos que ya están en la ley. Esto es una cosa que puede ser bien manejada, que dé certeza a las empresas de cuáles son las reglas para poder ajustar ese tráfico transfronterizo. Claro, yo creo que también la preocupación surge por este tiempo tan volátil, ¿verdad?, entre los aranceles recíprocos y estas conversaciones que sostiene Chile con Estados Unidos, y tal vez la preocupación de expertos va relacionado con la inversión, ¿no?, en el país. Por eso finalmente tal vez se exige una mayor existe una mayor preocupación, mejor dicho, de la falta de definición en torno a la incertidumbre jurídica, ¿verdad?, que es el término que se utiliza. Exactamente. Bueno, y pasando a otras preguntas que les quería aprovechar de hacer. Siempre se plantea que en términos de tecnología el Estado llega tarde en términos de regulación. ¿Cómo ven ustedes ese cuestionamiento? Aquí el Estado llegó tarde, pero muchos dicen que se adelantó mucho. Porque, claro, una cosa es llegar tarde en el desarrollo tecnológico y cómo se utilizan los datos,
pero también se adelanta en el sentido de que no existe una cultura de protección de datos en el país, y es la ley la que va a impulsarla de alguna forma. Entonces, lo mismo incluso está pasando en la inteligencia artificial, digamos, tener un proyecto de ley, la inteligencia artificial no se ha desarrollado en Chile a niveles que hagan necesario, que hagan indispensable una regulación ahora ya. Seguramente ese desarrollo va a existir, pero es que son carriles totalmente distintos, son preocupaciones diferentes, son prioridades nacionales. En el caso de protección de datos, si bien está muy ligado a lo tecnológico, no es exclusivamente tecnológico. No son los datos solo ligados. El riesgo es mayor cuando hay tecnología, cuando se comparten vía internet, cuando están vinculados al desarrollo tecnológico y a lo que hoy día conocemos como redes sociales, etcétera. Pero los riesgos de cumplimiento no solo están ahí, están cuando están en el papel también. Sí. Cuando se entrega una carta físicamente en la dirección equivocada, digamos, o un paquete que mandó un delivery y se entrega en la casa del lado, que hoy día pasa todos los días. Ahí también hay un riesgo de cumplimiento. Entonces, bueno, los países tienen que tratar de hacer lo que pueden hacer. Chile no se ha caracterizado por tener mala regulación y llegar tan tarde, pero en este caso llegamos tarde pero muy adelantados. Llegamos tarde pero el país tiene que prepararse para esta regulación, y esa curva de aprendizaje es larga. Y bueno, me imagino también que eso va de la mano con esta cultura o incentivar finalmente la educación en relación a la protección de datos por los mismos ciudadanos, ¿verdad? Bueno, efectivamente, lo primero es entender qué es un dato personal, claro, qué es un tratamiento de datos, qué obligaciones tiene esa organización que trata datos, esa empresa. Fíjate que, por así decirlo, ese es el desafío hoy día. Primero, capacitarse, saber de qué se trata esto. Y segundo, saber qué estoy haciendo yo con los datos. ¿Ya? ¿Estoy tratándolos bien? ¿Estoy sujeto al nuevo estándar? Porque básicamente el próximo año eso va a entrar a regir y va a tener que cumplirse con todas las obligaciones y vamos a tener una agencia que va a empezar a fiscalizar. Entonces, si hoy día yo no sé bien, chuta, ¿cuáles son los derechos de las personas respecto a los datos? ¿Cómo le voy a responder a ese cliente? ¿Cómo le voy a responder a ese trabajador? Bueno, ahí están las preocupaciones. Entonces hay una primera capa de capacitación, de alfabetización, y hay una segunda capa de empezar a hacer las cosas, diagnosticar, revisar los procesos internos para poder empezar a cumplir. Que hay un tema, esta ley no se cumple solo evitando ciertas conductas prohibidas, que es muy común en las leyes, digamos. Yo tengo una serie de situaciones que están prohibidas, que no puedo hacer los datos con esta cosa con los datos, todo otro, y si alguien evita eso, está cumpliendo. En este caso no. En este caso también hay de eso, obviamente, pero buena parte de la ley exige un cumplimiento proactivo. Yo tengo que tomar una serie de medidas y demostrar que las tomé para estar cumpliendo con la ley. Tengo que tener políticas de privacidad publicadas, tengo que haber hecho una evaluación de impacto en protección de datos cuando impulsé un nuevo emprendimiento. Tengo que tomar una serie de medidas y por eso todas las organizaciones se tienen que preparar, todas, con o sin fines de lucro, del sector privado, del sector público, las universidades, los colegios, los hospitales quizás algo ya tienen por la ley de derecho y derecho del paciente, pero cualquier organización que interactúe con muchas personas, porque son trabajadores, porque son clientes, porque son proveedores, porque son miembros de la organización sin fin de lucro o son estudiantes de una universidad, de un centro de formación técnica, de lo que sea, siempre que haya muchas personas naturales, su riesgo va a ser mayor. Entonces, como decía Pablo, esto requiere una tremenda preparación y las organizaciones tienen que empezar ya. Bueno, y para finalizar, ¿qué consejo práctico le darían hoy a una empresa que aún no ha empezado su camino hacia el cumplimiento de esta ley? Bueno, yo creo que hay dos alternativas. O primero te capacitas o empiezas tu diagnóstico de cumplimiento. Te capacitas porque si no sabes qué viene, es difícil enfrentar, dimensionar los costos, qué áreas están involucradas, cuántos procesos tengo que cambiar, etc. Eso es lo primero, saber de qué se trata esta ley, qué tengo que hacer, a qué me veo expuesto. Y lo segundo es un diagnóstico, o sea, partir sacando una fotografía de cómo está esa empresa. Cuáles son las situaciones que podrían generar mayor riesgo, cuáles son las exposiciones a las multas que podría tener,
porque con esa fotografía yo puedo tomar decisiones para que de aquí al próximo año tenga en regla un modelo de prevención de infracciones que pueda hacer cumplir la ley. Excelente. Marcelo, Pablo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Tele 13 Radio. Muchas gracias a ti, Agustín. Muchas gracias por la invitación.